Los personajes que son noticia están en La Hora de la Verdad. Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Como siempre, un gran honor poder conversar con usted, con el equipo de La Hora de la Verdad y, por supuesto, con todos sus oyentes. Muchísimas gracias, senadora. Aquí recordamos hace unos minutos que en un momento crucial en la historia de Colombia, un personaje cuyo nombre no quise citar para que lo citen nuestros oyentes, tuvo que decir: voto por José Hilario López para que el Congreso no sea asesinado. Habrá que votar por las reformas de Petro para que los indígenas no entren a moler a palo a los congresistas de la República. ¿Cómo ve usted esa Pues, doctor amenaza Lon- contra el Congreso? pues eso es tremendamente fuerte. No porque la gente se haya amedrentado, porque usted sabe que en el Congreso, pues afortunadamente había mucha vigilancia y ESMAD y todo eso, pero lo que sí empieza a aparecer es que el gobierno Petro pues está fortaleciendo todos estos grupos de autodefensa en desmedro de las Fuerzas Armadas, y el país ya recorrió esos caminos de esos grupos de autodefensa. Ahora nos quieren legalizar todas esas guardias campesinas que las vimos tomándose en San Vicente del Caguán, la empresa Energy, y todo lo que eso significó, el secuestro de los 78 miembros del ESMAD, el asesinato de uno de ellos. Eh, Luego esas mismas guardias campesinas aparecen en la reunión de Iván Mordisco, y allá es que vamos, ¿no? A la legalización de todos estos grupos de autodefensa que en el caso de Bogotá pues estaban armados con palos, que tenían además chuzos venenosos. No sé si usted tuvo ocasión de ver la explicación que ha circulado mucho en las redes sociales, donde se muestra pues que efectivamente tenían veneno los palos con chuzos, pero que las guardias campesinas famosas pues sí están armadas, y armadas de manera significativa. Y aquí hay que hacer un parangón entre lo que fueron las Convivir y lo que son estas guardias que nos están creciendo en el país. Las Convivir eran organizaciones no armadas con comunicaciones para cooperar con la fuerza pública. Estas son organizaciones eh, más o menos armadas que no cooperan con la fuerza pública, sino que pretenden reemplazar en vastos sectores del territorio la fuerza pública. Creo que aquí empezamos a ver el germen de la debilidad del Estado, y Colombia conoce muy bien ese camino. Aquí o tenemos un Estado fuerte o tenemos violencia. Senadora, lo que pasó con el Plan Nacional de Desarrollo fue algo muy grave que queremos que usted nos cuente. Aprobado en la madrugada, cuando pues todo el mundo dormía, fue aprobado el Plan de Desarrollo. También se aprobó el famoso artículo 8º, aquel que convierte en ley de la República el informe del cura de Ru. ¿Qué pasó con el Plan Nacional de Desarrollo? Pues, doctor Londoño, hicimos un trabajo serio. Yo personalmente radiqué cerca de 60 y pico de proposiciones para tratar de parar muchos de los micos que venían en ese plan. En algunos logramos pararlos, en otros no tuvimos éxito, y hay unos que no venían y que nos metieron. Yo lo primero que diría es que yo creo que este plan es susceptible de una demanda, porque sucedieron dos cosas. La primera, que no publicaron el plan para la votación de la conciliación. Dicen que lo publicaron, pero eso no es verdad. Y en vista de que se empezó a decir que no estaba publicado, lo que hicieron fue bajar la página web para que nadie pudiera ver si estaba o no publicado. Y el plan no fue publicado. Pero ¿qué le parece que la manera como aprobaron la mayoría de los artículos fue metiéndolos como proposiciones que no leyeron y que no dejaron leer, y que votaron en bloque con los artículos que venían? Entonces ahí se fueron un montón de micos. El primer mico grave que se fue el de la expropiación, donde incluyeron la UAF como mecanismo de medir cuánto puede usted tener. ¿Se acuerda, doctor Londoño, que la UAF era esa unidad agrícola familiar, que decía cuánto es lo mínimo que por región usted le debiera
entregar a una familia para que pueda tener un negocio autosostenible en esas economías campesinas. Entonces, usted encuentra WAFs en los llanos orientales de 40 o 50 o 60 hectáreas, se encuentra en áreas como Cundinamarca, pues 3, 4 hectáreas, cosas por el estilo. ¿Y qué hicieron? Dijeron, cuando una persona no quiere vender al Estado la finca que el Estado quiere para la famosa reforma agraria, entonces se la vamos a poder quitar. Para eso vamos a hacer un análisis de productividad de acuerdo a lo que esté produciendo y le vamos a dejar que conserve 2 WAFs. Entonces ese sí es un mico muy complicado, porque como decía, convierte la UAF en unidad de máxima de tenencia. Lo segundo, iba a tirar doctor Londoño, no sé si. No, gravísimo, gravísimo lo que usted está diciendo. Adelante, senadora Valencia. Lo segundo fue, se nos fueron unas cosas muy graves en materia ambiental. Resulta que usted ha visto que el presidente Petro anda diciendo por el mundo que él es el dueño de la transición energética y que en Colombia nadie había pensado en eso. Se les olvida que desde el 2002 el presidente Uribe avanzó con los biocombustibles que han servido para limpiar emisiones de efecto invernadero en el país. Se les olvida que el presidente Duque, a través de la política tributaria, es decir, poniéndole los impuestos muy baratos a las energías alternativas, logró que hubiera proyectos de energías alternativas. Pero este gobierno lo que hizo fue, primero, dejar quietos los proyectos de energías alternativas. Doctor Londoño, da vergüenza contar que por conflictos con comunidades, el 65% de los proyectos de energías alternativas están quietos. Pero lo que es más grave, cuando habíamos bajado los impuestos para que la gente se metiera, este gobierno en el plan de desarrollo le subió del 1 al 6% a las energías limpias, cuando el impuesto al carbón está en el 4, doctor Londoño. Entonces, hicieron más barato el carbón para que nadie vaya a usar energías alternativas. Es como que no entienden cómo funciona el mundo. Sí, no es una cosa. Pero además de eso, cogieron las zonas de reserva forestal, doctor Londoño, y las van a entregar en concesiones a campesinos durante 30 años. Imagínense, no podemos controlar hoy que no talen los bosques nacionales y lo que pretenden es entregar concesiones de explotación en las zonas de reserva. Pues ese era un viejo anhelo de las FARC, usted recordará en los acuerdos de La Habana, que hemos logrado medio parar y que ahora el gobierno Petro quiere convertir en realidad. Estaban queriendo convertir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en obligatorias. ¿Esto qué significa? Pues primero, que la gente se le olvida que fue muy claro en el Acuerdo de La Habana que la Comisión de la Verdad no tendría ningún efecto jurídico y lo que es más, que no haría ninguna recomendación. Violando los límites del acuerdo, la Comisión decidió no solamente sacar recomendaciones, sino que las querían volver obligatorias. ¿Qué significa que son obligatorias? Pues que a todos nos toca empezar a pensar que, como dijo la Comisión de la Verdad, es decir, elevar a verdad nacional una Comisión de la Verdad, que como sabemos no solamente es sesgada, sino que representa un pequeño espectro de los que creen que es que en Colombia todos somos culpables para diluir la responsabilidad de los violentos. Hay otros que consideramos que los grupos armados, en especial las FARC, son responsables de atrocidades, de desplazamiento, de asesinato, de secuestro, y que por lo tanto seguiremos clamando justicia. Afortunadamente logramos con la unión de varios partidos eliminar ese artículo. Pasaron otros artículos que son complejos, doctor Londoño, pero también logramos eliminar unos que lo eran. Querían montar un monopolio a favor de ISA, diciendo que quien transporte gas también tiene derecho a producirlo y a importarlo desde cualquier lugar del mundo y transportarlo. Es decir, querían montar el negocio de la importación de gas a través de ISA. Eso se logró tumbar. Aprobaron cosas tan locas como que uno puede cambiar
los contratos para adicionarles un 70% cuando el contrato sea de red ferroviaria y sea para meterlo por debajo de la tierra, es decir, para poder enterrar el metro de Bogotá. Porque uno encuentra, doctor Londoño, que este gobierno, por un lado, le quiere meter la plata, la mano en los bolsillos a los colombianos y todo el tiempo está cobrando más impuestos, pero por otro lado le están sobrando 15 billones para renegociar la primera línea de metro. Y hay que decir que las consecuencias de toda esta política del presidente Petro ya se empiezan a sentir, porque la empresa que iba a entregar los estudios y diseños ya para hacer la obra ha decidido no entregar diseños, porque ¿para qué gastan plata en los diseños si el presidente Petro está decidido a cambiarlo? Pero tal vez lo más grave que pasó, doctor Londoño, fue el tema del predial. En el tema del predial, entonces se inventaron ese catastro multipropósito que quedó en los acuerdos de La Habana, donde a mí me parece que lo que van a hacer es cobrarle impuestos de acuerdo al cristiano. Entonces, si usted tiene una finca grande, pues le cobramos más impuestos que si la tiene chiquita, para desincentivar que la gente tenga fincas grandes. Pero, doctor Londoño, tres cosas graves pasaron con el catastro. La primera, que le entregaron su organización a las comunidades indígenas y comunidades afro, que entre otras cosas son las únicas que no pagan predial. Entonces, los indígenas y los afros van a decidir el predial de todos los demás colombianos. Segundo, querían ponerle una sobretasa al predial, es decir, que usted no solamente pague el impuesto, sino que tenga que pagar una sobretasa, esto es, una plata adicional, dizque para los sistemas de transporte. Eso logramos pararlo. Pero lo más grave, doctor Londoño, sobre el predial es la actualización automática que fue aprobada. ¿Esto qué significa? Que van a igualar los avalúos catastrales con los avalúos prediales. Y eso va a llevar a un encarecimiento del impuesto predial gigantesco, donde la gente realmente no va a tener cómo pagar esos impuestos, porque es que las tarifas estaban puestas para un mundo donde el avalúo catastral era mucho más barato que el comercial. Pues eso lo quieren acabar haciendo una igualación que le va a subir los impuestos prediales a la gran mayoría de colombianos. Y ahora cuando no se está moviendo la finca raíz en Bogotá, la parálisis es dramática. No se compra ni se vende nada. Entonces el impuesto predial baja porque el valor comercial el impuesto predial sube. Porque los impuestos, el impuesto predial depende del valor comercial, y si el valor comercial es ninguno, porque no hay comercio, porque nadie está pudiendo vender un bien en ninguna parte en Bogotá o en Cali o en Medellín. La finca raíz está completamente paralizada. ¿Baja el impuesto predial? Así es, doctor Londoño, pero no solamente eso, sino que imagínese lo que eso va a significar para la gente que tiene fincas donde la productividad hoy se la está llevando los prediales. Es que unos prediales que están cobrando el 15 o el 10% del valor del bien, que son unos impuestos expropiatorios. Bueno, impuestos expropiatorios, eso es lo que está pasando, y eso fue lo que se dijo. Petro dijo que no iba a expropiar, pero entonces la manera de hacerlo es a través del impuesto predial. Lo expropia de hecho. Nadie va a ser capaz de pagar el impuesto predial. Entonces prefiere entregar su bien y entregarlo por cualquier cosa o por ninguna a una autoridad que se lo reciba, que vamos a ver cuál es, ¿no? ¿Cuál es? ¿Quién va a ser el dueño de todos los bienes en Colombia que pierden los propietarios porque no son capaces de pagar el impuesto predial? Senadora Paloma Valencia, ¿cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad? Muchísimas gracias, doctor Londoño. Usted sabe que para mí siempre es un gran gusto y un gran honor poder conversar con usted, informarle lo que estamos haciendo desde el Congreso y decirle a los colombianos que aquí seguiremos con toda firmeza en el trabajo de hacer una oposición constructiva, pero clara y franca en torno a lo que le conviene y no le conviene al país. Un gran abrazo y feliz día para todos. Qué gran honor para la hora de la verdad haber tenido entre sus colaboradores a Paloma Valencia, una gran senadora de la República
que dice la verdad y la dice sin contemplaciones, sin temores, sin adornos, como ustedes la acaban de oír, propietarios de bienes, les van a quitar el bien a través del impuesto predial. Ustedes están recibiendo la noticia del impuesto predial que tienen que pagar en Bogotá, unas cifras estrambóticas. Pues eso va a ser mucho mayor a través de estas normas aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Paloma Valencia, senadora de la República, Centro Democrático, estaba con nosotros en la hora de la verdad. En Colombia, 6:30 minutos. Para aquellos que les encanta la aventura y la diversión, con